En la socialdemocracia tendrían cabida los sueldos de cientos de millones de dólares en los deportes profesionales, sí, ¿por qué no? Es decir, la socialdemocracia es igualar para arriba, no igualar para abajo. Si un deportista genera tanto dinero a, a un club como para justificar ese salario, adelante, ¿no? No hay ningún problema. Lo que hay que hacer es que nadie tenga salarios tan bajos. Es que no hay no es el tema de los salarios no es un asunto de suma cero. No es, mira, si le quitas el salario a los que ganan más, pues ya los que ganan menos ya, entonces ya son felices, ¿no? O ese dinero va a ir para ellos. No es cierto. Tienes que generar la posibilidad de sueldos dignos para todos. Que el tope esté abajo, no arriba. A mí no me importa que haya pluchimillonarios, que haya un Elon Musk, me molesta que compre poder político, sin duda alguna, pero no me importa que sea rico él si no hay pobres. Y no creo que quitándole su dinero a él deje de haber pobres. Porque si tiene, ¿qué tenía? 3.000, no me acuerdo cuánto tenía, pero podemos ver, podemos verlo y vas a ver que la cuenta no nos sale. La fortuna de, esto escribir con un dedo, porque yo aprendí mecanografía cuando era joven, era maravilloso. 314.000 millones de dólares. Sí, 314.000 millones de dólares. Y aquí hacemos una rápida. 314 entre 8. Pues nos toca $39 por cabeza a todos los seres humanos. O sea, si repartimos la fortuna de Elon Musk, nos tocan $39.50. No, 39.25. Ese no es el problema. El problema no son los sueldos altos, son los sueldos bajos.